hemos visto varias razones acerca de la postura que tiene hoy la moralidad o las personas que buscan en las sociedades, en diferentes naciones, implantar una postura o una reforma moral buscando frenar la manera, y voy a decirlo así, desbocada de nuestras sociedades. O sea, las sociedades en diferentes países están corriendo a una velocidad atroz detrás de ¿qué, hermanos? Del pecado. Cada vez con mayor facilidad las sociedades se degradan, y esto no es otra cosa de lo que explica o se explicó desde un principio respecto a la depravación de ¿qué, hermanos? Del hombre. Pero ahora la carrera, como diríamos, esa caída está en una proporción impresionante, y entonces grupos o asociaciones, quizá de origen cristiano, tratan de ponerle un freno, un paracaídas a esa caída tan fuerte que está teniendo. Pero implantar una reforma moral, hermanos, no va a dar, no es la solución a una sociedad o a un país o a nuestro mundo. Y vimos varias razones. La primera, hermanos, es que la Biblia no expone en ningún momento una reforma moral. La instrucción bíblica para usted y para mí está en Mateo 28 y es muy claro: id y haced discípulos. Está fuera de la gran comisión una reforma moral. La presentación del evangelio es básica y fundamental para la regeneración o transformación de la vida del ser humano. ¿Hay algo más que pueda hacer un cambio, hermanos? Usted podrá ayudar a una persona a salir de su alcoholismo, pero no va a ayudarlo nunca a salir de su pecado si no tiene un encuentro ¿con quién? Con Cristo. Va a poder frenarle su bebida al apartarlo, al separarlo, al enclaustrarlo, pero no va a poder abatir, sacarlo, liberarlo del pecado. No, hermanos. Solo Cristo tiene poder para liberar a una persona del pecado. El moralismo, entonces, está fuera de la gran comisión. Y también dijimos que implantaron la reforma moral que busca muchos grupos, hermanos, no solo está fuera, sino que lo que hace es mermar o desperdiciar, debilitar los recursos económicos, tiempo, dinero, que tendríamos que enfocarlo en una sola tarea. ¿Cuál es, hermanos? Predicar el evangelio. No hagamos otras labores que van a quitarnos el tiempo, los recursos para la tarea única y exclusiva, que es el extendimiento de ¿qué, hermanos? Del reino. La predicación del evangelio. El moralismo, la moralidad o la reforma moral está condenada al fracaso, hermanos, en todos los sentidos. Y lo leíamos hace un momento, porque puede cambiar ¿quién? El leopardo, el etíope, su piel, sus manchas. No hay manera. Porque el moralismo no entiende que la moral nunca va a poder cambiar el origen, la raíz. Y la raíz de todos los males está ¿dónde, hermanos? En el corazón, porque el corazón es ¿qué? Engañoso. Y no solamente engañoso, sino la Biblia lo subraya, más que todas las ¿qué, hermanos? Todas las cosas. Y también la reforma moral malinterpreta la naturaleza del reino. Dios no vino a hacer reformas en nuestras naciones o pueblos, hermanos, porque el reino de Dios no es ¿de dónde, hermanos? De este mundo. Nuestra habitación, hermanos, y nuestro hogar y nuestra casa no es aquí, hermanos, sino es con Dios eternamente. Estamos aquí de manera que, hermanos, temporal. Como cuando usted va de visita a una casa o visita a usted un país y usted solamente está momentáneamente porque su hogar no es allí.
nuestra nacionalidad está en los cielos. Entonces, la moralidad también trata de producir un cambio moral fuera del Evangelio y eso es imposible. Ahora, algo más que no vimos 5 razones, paso a una sexta. La moralidad separa, más bien se separa de la instrucción bíblica. Muchos que participan en esa búsqueda demuestran verdades, la ignorancia de verdades teológicas básicas acerca de Dios. O sea, yo veo, bueno, hermanos, y quiero separarlo o quiero ponerlo aquí como paréntesis, no estoy diciendo que el intento de esfuerzos por agrupaciones que hoy se reúnen para confrontar al gobierno respecto a nuevas iniciativas de ley, ¿sí? Respecto a el aborto o al matrimonio homosexual o algunas otras cuestiones de este tipo, hermanos, son erróneas. Sin embargo, lo que sí digo, hermanos, es que a veces muchas personas que participan en esto se suman a esas tareas por un asunto de humanidad, pero no es porque tengan conocimiento claro de qué, hermanos, de la palabra. Se suman porque son pro vida, pero no porque tengan un fundamento y un sustento bíblico, hermanos. Ignoran la verdad de la palabra de Dios. Entonces no solamente es que las personas se sumen a una causa buena porque la consideran buena, no, hermanos, porque quizás se les ha convencido y han entendido que el aborto es el asesinato de niños. No se trata solamente de que personas que desconocen la palabra de Dios se sumen a esto, porque, hermanos, el conocimiento, ¿cómo puede llegar una persona a la salvación? No hay otra manera que te conozcan a ti, el único y que, hermanos, verdadero Dios. La salvación solamente está en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, quien es el que fue entregado y que justifica. No hay salvación fuera de la persona de quién, hermanos, de Cristo. No se trata de que conozcan a una deidad, no, hermanos. Es el único y Dios que, hermanos, verdadero, que te conozcan a ti. El único y Dios verdadero. Entonces, las verdades de la palabra de Dios, de su ley, son básicas, hermanos. Y no solamente hacer esfuerzos de una reforma moral por buscar alguna condición social mejor, no, hermanos. Nosotros tenemos que tener como prioridad glorificar a Dios. Y no hay otra forma de glorificar a Dios si no existe un corazón nuevo. Y os daré un corazón, ¿qué, hermanos? De carne, nuevo. Entonces no es que usted deje a un lado conductas y usted adopte otras conductas. No, hermanos. Yo sé que es muy bueno que constituciones políticas de diferentes naciones hayan tenido sustentos en la Biblia, como lo es la de Estados Unidos, que tienen un claro sustento en la palabra de Dios. Pero eso no, escuché, no transforma corazones. Corintios 10, la primera carta, lo habíamos visto al término de la semana pasada. Nos da el punto o la partida, todo lo que hagamos, ya sea que comamos, ya sea que bebamos o que hagamos cualquier cosa, todo lo tenemos que hacer ¿para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. Ahora quiero que vaya a Mateo 5 y vamos a una séptima razón. Mateo 5. Aquí hay una enseñanza muy clara. ¿Qué estamos en Mateo 5? Estamos hablando del sermón de ¿qué, hermanos? Del monte. Y aquí hay dos alusiones o concepciones de lo que es el reino de Dios. Vosotros, y la primera, una de ellas es la sal. Y como diría, no, recordamos, si la sal se vuelve ¿qué, hermanos? Insípida. ¿No? Vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, se hiciera insípida, ¿con qué será, qué hermanos? Salada. No sirve para nada, sino que será, ¿qué hermanos? Echada fuera, llorada y hollada por los hombres. ¿De quién están hablando, hermanos? ¿De quién? De usted, de mí. Si yo pierdo mi objetivo, entonces, ¿de qué sirvo, hermanos? Nada. Si hablaré lenguas, si hiciera tantas cosas, vengo a ser como algo que solamente causa, ¿qué, hermanos? Ruido, molesta. Pero nunca voy a agradar a Dios. Si la sal se desvanece, no sirvo para nada. Y mi sabor, hermanos, se encuentra en Cristo. Y luego el 14, pero vosotros sois, ¿qué, hermanos? El otro ejemplo, sois ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ¿qué, hermanos? Esconder. Entonces el simbolismo que el Señor presenta aquí no se refiere en ningún momento, hermanos, a una influencia moral. Nosotros no fuimos llamados a ser ejemplos morales, hermanos. Nosotros fuimos a ser ejemplos de la luz y la sal, que es nuestro Dios, hermanos. Entonces, aquí Dios está presentando este simbolismo de sal y luz. Pero la reforma moral no entiende este significado. No entiende el valor de esto. No puede haber transformación, lo repito y lo repito, hermanos, si no hay, o más bien, la transformación o regeneración de una vida, el nacer de nuevo, no va a venir de otra manera si no es por qué, hermanos, por la palabra de Dios. Y no solamente es el accionar de la palabra, sino la transformación que realiza ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. La obra de transformación que realiza el Espíritu Santo. La palabra hablada es la clave, pero también usted y yo, como escribe Pablo, somos las cartas que el mundo tiene que, ¿qué, hermanos? Que leer. Y esto no es otra cosa, sino que usted y yo tenemos que dar autenticidad de tener y vivir vidas, ¿qué, hermanos? Santas. Si usted y yo no mostramos una vida santa, entonces no servimos para qué, hermanos? Para nada. Si nuestra boca se llena de maldiciones, si nuestros ojos, nuestro corazón se nublan por concupiscencia, si nuestros pies caminan hacia caminos perversos, hermanos, si nuestros ojos se desvían, si nuestro corazón, si nuestros esfuerzos, si nuestros recursos, si todo lo que hacemos, hermanos, está alejado, hermanos, entonces yo no puedo decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Entonces, los creyentes son luz únicamente cuando proclaman la verdad del Evangelio. Pero no solamente lo proclaman con su boca, hermanos, sino lo proclaman con ¿qué, hermanos? Con su vida. Y solamente los creyentes son sal en el sentido de que sus vidas se vuelven virtuosas, piadosas, llenas del fruto del Espíritu, hermanos. Y esa vida santa es el mejor escudo para las cosas de ¿qué, hermanos? Del mal. Porque la vida santa, hermanos, es la que me aparta. Y entonces cuando alguien me dice para allá, yo digo, no, discúlpame, no puedo. Y cuando me invitan para allá, ¿qué hago? No, gracias. No puedo. No participo de eso. Entonces, la reforma moral no entiende acerca de la sal y la luz. Pero tampoco en la Biblia encuentro ningún modelo a seguir donde se hable acerca de una reforma moral. Los únicos que
mostraban esa moral eran los fariseos. Es el único ejemplo que yo veo ahí. Pero Jesús habló de ellos y les hizo un fuerte reproche, porque la moral tiene un sustento externo, una moral externa. A ver, los fariseos externamente eran buenas personas, hermanos. Claro que sí. Pero eran, usted quizás no se imagina con qué pulcritud se vestían ellos. No, hermanos, no, ni las novias de boda se vestían con tanta cuidado. En serio, hermanos, es que usted quizás no lo entiende porque quizás no lo vivimos, pero ellos cuidaban desde la cabeza hasta los pies todo lo que los vestía. Eran unos auténticos obras de arte, andando, caminando. Sus poses, sus rituales, toda ese bagaje y esa facha externa era pulcra. Y por eso Dios les reprocha, porque externamente eran hombres perfectos. Conocían la ley, eran estudiosos, perfectamente estudiosos. Conocían todo, memorizaban todo, guardaban todo. Entonces, esa moral externa, lo lamentable es que solamente ocultaba lo podrido de su vida. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y la palabra que no nos gusta a nadie, ¿qué? Hipócritas. Porque limpiáis lo que está fuera de qué, hermanos, del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de qué, hermanos, de injusticias. Y Lucas 11 también lo describe en el verso 39, pero el Señor les dijo: ahora bien, vosotros los fariseos, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de qué, hermanos, de maldad. Lucas 11, 39. Una razón más del por qué la moralidad o la reforma moral, hermanos, es cosa perdida, es que este esfuerzo de muchas agrupaciones, y lo digo, a veces iglesias se suman a esto, es que crea uniones impías con incrédulos y enemigos del evangelio. Y es algo que la Biblia prohíbe. No os unáis en yugo, ¿qué, hermanos? Desigual. No solamente refiere a un hombre y una mujer de una pareja, no. Es que nosotros no podemos tener, hermanos, acercamiento y comulgar con musulmanes o con mormones o con otros grupos, hermanos. Porque ellos, escuchen bien, ellos se oponen a la persona de quién, hermanos, de Cristo. No podemos tener comunión con ellos, compañerismo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con qué, hermanos? Con las tinieblas. Entonces, estos grupos, hermanos, lo que hacen o impulsan es a ser inclusivistas. Y entonces en estas agrupaciones se suman ¿quiénes, hermanos? Todos, católicos, musulmanes, todos por empujar una reforma moral, estirando los límites del reino con el pretexto de aceptar personas que no están en Cristo. Y hermanos, lo voy a decir así: el pueblo de Dios es un pueblo no inclusivo. No debemos de ser inclusivos. Somos demasiado, ¿qué, hermanos? Exclusivos. Y si vas a venir a Dios, deja tu vida y entonces ¿qué? No, sirve a Dios. A Abraham se le dijo: deja tu tierra y ¿qué, hermanos? Y el que no aborrece a su padre y aquí, hermanos, y a su madre, no es digno de mí. Deje las costumbres de sus padres. Sirva a Dios con todo.
Entonces somos exclusivos. Y esto va acompañado con la siguiente, hermanos. Selectiva respecto a pecados a los que se opone. La moralidad, escuche bien, estos grupos o asociaciones o este esfuerzo que se hace, solamente escoge algunos pecados. No entendiendo, hermanos, que la palabra de Dios no solamente pone algunos pecados como malos, sino que si cometes al menos que uno, eres culpable de qué, hermanos, de todos. Y este esfuerzo moral solamente pone o abandera ciertos pecados. Ataca pecados como pornografía, homosexualidad, pedofilia, aborto. Esto es lo que hoy está en pugna en muchas instituciones o en la mesa de legislaciones en nuestro país y en otros lados. Dejando afuera el materialismo, el divorcio, el adulterio, el orgullo. Y aún más importante es que la moral hace caso omiso al más grave de todos los pecados, hermanos. ¿Cuál es el más grande pecado, hermanos? El no obedecer el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios. ¿Y eso lo puede enseñar la moral, hermanos? No. El primer mandamiento es que todos ser humano deje de adorarse, deje todo y ponga sus ojos y su corazón en un solo ser que es ¿quién, hermanos? Dios. Y lo amen con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22. Y Pablo dijo, amen al Señor. Y el que no lo ame, dice el capítulo 16, 22 de Corintios, el que no ame al Señor, ¿sabe qué es, hermanos? Sea maldito, anatema. Entonces tenga cuidado, hermanos. Entrar al reino de Dios es una cosa delicada. No juegue a la iglesia, no juegue al cristiano. O estás aquí, o amas a Dios, o eres maldito. Anatema. Muchos sirvieron en el ejército y desobedecieron. Y la instrucción de Josué era que no tomaran nada de qué, de Dios para Josué es que no tomaran nada. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Y qué hizo uno? Lo escondió. Ahora yo no diría, ¿él acaso no ayudó en la guerra? Sí. Se fajó y estuvo y participó. Pero escondió, como muchos escondemos, ¿qué, hermanos? Nuestros pecados. Y delante de todos, hermanos, era un hombre y un soldado que había servido, ¿o no, hermanos? Pero estaba escondiendo, hermanos. Estaba guardando su corazón y su orgullo y sus deseos. Una más, la reforma moral no entiende la naturaleza de la guerra espiritual. Tratar de cambiar leyes por medio de acción política o social, hermanos, no es una guerra espiritual. Pablo define el cómo vencer la guerra espiritual, y esto lo tenemos en 2 Corintios 10, cuando dice que tenemos que derrumbar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derrumbar todo argumento altivo, orgulloso, que se levanta en contra de qué, hermanos, del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de quién, hermanos, de Cristo, a la obediencia a Cristo. Y también nos refiere, hermanos, ahí en Romanos, que aquellos que piensan, o más bien destrozando las fortalezas de las ideologías humanas con la verdad de Dios, y aquellos que piensan erróneamente acerca de Dios, de Cristo y de sí mismos, deben ser confrontados con la verdad del Evangelio, el cual es el poder para salvación a todo aquel que, ¿qué, hermanos? Que cree. Entonces la verdadera guerra espiritual
La guerra espiritual no es un activismo político-social. No, hermano. Es una batalla, la guerra espiritual, batalla por las mentes y las almas, por corazones, de hombres y mujeres perdidos como usted y como yo. Esa es la batalla espiritual, para que se conviertan del error ¿a qué, hermanos? A la verdad de Dios. Pero Satanás está buscando, como león rugiente, ¿a qué, hermanos? Devorar y arrastrar. Y la guerra espiritual es que esas almas, esos corazones, esas mentes sean ganadas por medio de la predicación y la luz del Evangelio. Entonces, la moralidad o la reforma moral se equivoca en muchas cosas, pero ¿sabe qué? A veces lo que logra, y es una de las fallas de la reforma moral, es que cultiva la hostilidad. A quienes se ordena, a ver, hermanos, la Biblia en ningún momento nos llama a odiar a nuestro prójimo. Tenemos que odiar, ¿qué, hermanos? El pecado. Sí. Pero la moral termina generando que la iglesia, hermanos, se vuelva hostil. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, ¿sí, hermano? Pero yo no puedo llegar predicando el Evangelio con odio. Es muy lamentable que el Evangelio sea predicado con ¿qué, hermanos? Con odio. El Evangelio tiene que llegar a las vidas a través de ¿qué, hermanos? Del amor de Cristo. Y el mundo, hermanos, hoy está viviendo, a veces viendo una iglesia que repudia. Tenemos que presentar el Evangelio y exponer el Evangelio aún a nuestros enemigos, porque esos enemigos, hermanos, no son en realidad nuestros enemigos, sino que ellos son el campo que tiene que ser, ¿qué, hermanos? Sembrado. ¿Sí me explicó? Los homosexuales, las personas de grupos lésbicos, ¿sí? Ellos no son nuestros enemigos. Tenemos que amarles y ellos son personas que necesitan que la palabra de Dios sea puesta en sus corazones. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Tenemos que orar por todos ellos. Son el campo misionero. Los incrédulos no son nuestro enemigo. Ellos son presa y son cautivos y esclavos de nuestro máximo enemigo, que es ¿quién, hermanos? Satanás. Y Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, verso 26 del capítulo 2, y escapen de lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, hermanos, la reforma moral produce persecución y odio a los creyentes por razones equivocadas. A quienes se llaman a sí mismos cristianos, el mundo los denigra, no por el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos atacan, hermanos? Por opiniones políticas y el desprecio que nos mostramos hacia los incrédulos. No, hermanos, no podemos caer en eso. Nosotros no repudiamos a personas que viven de forma distinta o viven en pecado. Nosotros les amamos y tenemos que orar para que ellos, a través de la palabra, puedan llegar al conocimiento de la verdad y de la salvación. Un punto más, hermanos, la reforma moral cambia el orden divino al convertir la moralidad en el poder para salvación. A ver, hermanos, ¿una reforma moral tiene poder para salvación? No. Entonces la moral no produce salvación. La salvación, escuche bien, ¿una persona salva cambia su conducta? Sí. ¿Cambia su vida y su aspecto moral? Sí. Pero solamente la salvación, no es al revés, hermanos. No es que usted primero cambie conductas
¿sí? Para llegar a la salvación. No, hermanos, porque eso estaría hablando de que las obras, o que uno llega a la salvación por medio de qué, hermanos, de las obras. Ahora entonces, y finalmente, hermanos, la moralidad o la reforma moral no considera la ira de Dios. Voy a terminar esta parte con Romanos 1. Por favor, acompáñenme rápidamente. Capítulo 1 de la carta a los Romanos. Voy a tocar algunos versículos. Versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué, hermanos? Contra toda impiedad y contra toda, ¿qué, hermanos? Injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué, hermanos? La verdad. Ahora, hermanos, este pasaje es largo y no quiero explicar algo que quizá usted ya ha escuchado muchas veces, pero lo que yo quiero decir es que cuando el hombre peca y va pecando y va en esa caída de depravación, de pecado, y cada vez más pecados y más pecados, como lo estamos viendo hoy en día, y las sociedades cada vez son más corruptas, más llenas de pecado. No estoy hablando de corrupción política, social o económica, no, estoy hablando de corrupción humana, hermanos, de pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Dios termina juzgándolos y entregándolos. ¿A qué? ¿A qué los entrega? Verso 24. Primero, Dios los entregó ¿a qué, hermanos? A la inmundicia. Traducida o puesta en qué, hermanos? En concupiscencias de qué, hermanos? De sus corazones. De modo que ellos terminan, ¿qué, hermanos? Deshonrando entre sí. ¿A quién? Sus propios cuerpos, lastimándose ellos mismos, como aquel endemoniado que se golpeaba a su cuerpo, ¿o no? Eso es lo que hace un hombre en pecado, no hace otra cosa sino lastimarse y herirse, se matando a sí mismo. El pecado es lo que usted no logra ver. Dios lo entregó al hombre, a la humanidad caída, los juzga y los entrega a su inmundicia. Y el verso 26 nos dice, suma más, dice que Dios los entregó ¿a qué, hermanos? A otra cosa, a pasiones, pero pasiones ¿qué, hermanos? Vergonzosas. Dando origen allí, ahí no está la palabra, pero usted la puede ver, ¿qué es ahí? Lesbianismo, ¿qué dice ahí? Pues aún sus mujeres, ¿qué hicieron? Cambiaron el uso natural por el que es contra qué, hermanos, contra naturaleza. Y de igual modo también, entonces ahí está el otro pecado, que es que, hermanos, homosexualidad. Ahí lo ve, dejando el uso natural. Los hombres de la mujer se encendieron contra su lascivia, unos con qué, hermanos, con otros, cometiendo hechos que, hermanos, vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos, que, hermanos, la retribución de vida. Y ahí usted puede listar una serie de enfermedades que se han, que, hermanos, desencadenado por toda esta desviación sexual. No es una preferencia sexual, es una desviación. ¿Sí, hermanos? Verso 28, termino. Y como ellos no aprobaron, no quisieron, no consideraron, no tomaron en cuenta ¿a quién, hermanos? A Dios. ¿Dios qué hizo, hermanos? Los entregó a una mente que, hermanos, reprobada. Entonces Dios los entregó a inmundicia, verso 24, los entregó 26 a pasiones que, hermanos, vergonzosas, y luego finalmente en el 28 los entregó a una mente que, hermanos, reprobada, para hacer cosas que no convienen. ¿Esto es verdad o no, hermanos? ¿Es lo que vemos hoy o no, hermanos? Hijos matando ¿a quién, hermanos? A sus padres. Padres y madres abusando ¿de quién, hermanos? De sus hijos. No es abusándolos con un pellizco, no, hermanos. Hay historias reales de abuelas que prostituyen ¿a quién, hermanos? A sus nietas. Esto es real. Entiéndalo. Padres abusando sexualmente de sus hijas. Esto es el pecado que está degenerando. ¿Y sabe qué, hermanos? Lo más lamentable es que usted y yo estamos como espectadores sin hacer absolutamente ¿qué, hermanos? Nada.
no predicando el evangelio, no viviendo vidas santas, no hablando de Jesús. Niños que son abusados, que son drogados. Y usted y yo, pasivos, diciendo, vamos a orar. Vamos a orar por el mundo que sufre. No estoy diciendo que eso esté mal, hermanos, pero nuestras vidas tienen que demostrar más, hermanos. Si no tenemos ni siquiera compromiso para llegar a la iglesia, para servir a Dios con el corazón, para hacer cosas tan básicas y tan sencillas, mucho menos para pararnos fuera y en nuestro trabajo y en lo que somos y decir, yo soy de Cristo. Y tú lo que necesitas, amigo, no es la fiesta del viernes. Tú lo que necesitas es acercarte a Dios. Y te lo digo porque no hay otra cosa que urja en tu vida, que es ir y correr a los pies de Cristo. Hermano, entonces, el pecado desenfrenado, que hoy es evidente, no es otra cosa sino la prueba de la ira de quién, hermanos, de Dios, que ha juzgado esta humanidad y la ha entregado a sus pasiones, a una mente reprobada y a esta vida que vemos. Y esto no se puede anular con leyes, con reformas morales, con campañas políticos sociales, hermanos. No, hermano. Cuando viene ese juicio del cielo, hermanos, nadie puede detenerlo ni cambiarlo. Sin embargo, esta reforma moral que vemos hoy no es simplemente un desastre para la iglesia, sino que también es una tragedia eterna para personas. Porque al tratar de establecer valores cristianos por medio de métodos terrenales, nos arriesgamos a crear una falsa sensación de moralidad. Obligar a las personas a adoptar nuestras normas bíblicas de moralidad solo produce cambio superficial y encubre el verdadero problema. ¿Cuál es, hermanos? Pecado. Pecado y la necesidad de volver a nacer en Cristo Jesús. Cuando los pueblos de este mundo se enfrentan al juicio de Dios, sus valores cristianos tradicionales, hermanos, no importan en absoluto. Solo importará cómo respondieron a Jesucristo. Por eso tratar de imponer un cambio externo a expensas de la transformación del evangelio interna que Dios realiza, no solamente es torpe, sino es mortal, porque engaña a la gente. Hermanos, no venimos en las iglesias, en los púlpitos o en las iglesias o en las asociaciones donde se reúnen para escuchar una plática de transformación moral. Eso es vacío, hermano. La exposición tiene que ser única y exclusivamente, hermanos, del evangelio. Y el evangelio no predica otra cosa, sino que tú y yo estamos viviendo ¿en qué, hermanos? En pecado. Y que tenemos que humillarnos a Cristo y pedirle perdón. Y entonces Él perdonará y nos dará nueva, ¿qué, hermanos? Nueva vida. Pero no hay otra cosa. Verso 24, con que termino, de Lucas 11, que es nuestro pasaje. Esto fue parte de la introducción nada más, hermanos, perdón. Lucas 11, 24. El texto nos dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares como, hermanos, secos, buscando reposo, y no hallándolo, ¿qué dice, hermanos? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla como, hermanos, barrida y adornada. Entonces va y toma otros, ¿qué? 7 demonios, 7 espíritus peores que él, y entrados, ¿qué hacen, hermanos? Moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser, ¿qué, hermanos? Peor que el primero. Entonces, hermanos, yo termino diciéndole que a primera vista este hombre era un hombre religioso. Era un hombre religioso que había limpiado por fuera su vida. ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Una vida ordenada? ¿Sí o no, hermanos? ¿Se ve? Sí.
Su antigua conducta despreciable hizo que este espíritu inmundo, ¿qué, hermanos? Saliera. El término espíritu inmundo en el Nuevo Testamento refiere a demonios que destacan por tener una naturaleza malvada, impura. Puede ser que este demonio, hermanos, salió del hombre porque su conducta moral, por su conducta moral reformada, ya no era pues cómoda para él, no lo hacía un huésped adecuado para sus propósitos. Y salió quizá para legitimar también los exorcismos que existían de falsos hombres. Porque déjeme decirle que en ese momento, acuérdense que Jesús sacó demonios. Y luego sus discípulos, ¿qué hicieron? Sacaron demonios. Pero hubo otros que también decían que, hermanos, sacar demonios. Y entonces este demonio, escuche bien, porque yo le voy a hacer aquí, a ver, hermanos, nuestro Señor Jesús hizo milagros, sanó enfermos. Pero yo diría, ¿Satanás también hizo milagros o no hizo? Sí. ¿Sanó enfermos? Sí. Fíjese, esto es así, ¿eh? Y eso lo hacía, pudo haber sido que este espíritu salió para legitimar quizá un acto de un falso hombre, o profeta, o llamémosle enviado de Dios. Y entonces sale de este hombre. Después de salir de este hombre, el demonio pasó por lugares secos, buscando reposo, nos dice el texto. Al ser seres espirituales, hermanos, los demonios no vagan en sitios secos porque necesitan agua. Pero ¿cuál es el agua, hermanos? El agua son las vidas de personas. Ahora, un demonio conoce mejor su propósito que usted y yo, fíjese. ¿Cuál es el propósito de un demonio? Imponer el mal y la maldad y llenar las vidas de pecado. Y entonces cuando ellos no están cumpliendo su función, se secan, hermanos. Ellos tienen hambre de hacer para lo que fueron creados. Y entonces buscan vidas que puedan lastimar. Entonces, el demonio estaba por lugares secos, como nos dice aquí el pasaje, buscando reposo, necesitaba imponer o hacer crecer ese reino de maldad. Los demonios ejecutan su obra diabólica por medio de personas, y no tener una persona por medio del cual obrar equivale a que esté en una situación improductiva. Y no hay demonios improductivos. Los demonios siempre están buscando, ¿qué, hermanos? Vidas para producir su obra. Tras vagar entonces quizá por un tiempo sin hallar a la persona idónea, ¿qué hace el demonio? Voy a regresar ¿a dónde? A mi antigua ¿qué? A mi antigua casa. Y entonces, ¿qué dice el texto? Volveré ¿a qué? A mi casa de donde ¿qué, hermanos? De donde salí. La descripción del hombre aquí como casa, la casa del demonio, indica que ese espíritu, hermanos, vivía en él. No simplemente que el individuo estaba bajo la influencia demoníaca, no, hermanos. Sin embargo, aquí el esfuerzo legalista del hombre no le dio como resultado una protección duradera. A ver, hermanos, las conductas de este hombre, la moralidad de este hombre, ¿le ayudó a protegerlo de que el demonio entrara? Ahora yo termino, hermano, con esto. ¿Un demonio puede entrar en la vida regenerada por Dios? Jamás. Jamás. Porque nuestro cuerpo es habitación y templo ¿de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando el demonio regresó a su antigua casa, ¿cómo la halló, hermanos? Barrida y ¿qué? Y adornada, muy bonita. Mateo 12 aumenta, dice, desocupada, barrida y adornada. Y ahí radica la fatal debilidad de los esfuerzos morales y legalistas. Cuando una persona cambia por sí misma, eso no tiene ningún cambio real. El único que puede cambiar vidas, hermanos, ¿es quién, hermanos? Es Cristo. Dios nos haga reflexionar, hermano. Y que usted y yo
le pidamos a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador, cámbianos. Él es el único que puede cambiarnos, no hay nadie más. Que sea nuestra oración y nuestra súplica constante. Señor, obra tu Espíritu en mí, trabaja, transfórmame, cámbiame, ayúdame, porque yo quiero ser sal y quiero ser, ¿qué, hermanos? Luz. Porque lo necesito. Porque cuando no estoy sirviéndote, me siento, ¿qué, hermanos? Inútil, no sirvo para nada. Y yo quiero ser un hijo y una hija útil en donde tú me hayas puesto. Si es en un mercado, si es en una escuela, si es en una empresa, en donde sea, en la calle, úsame, Padre. Porque una ciudad, ¿verdad?, alumbrada no puede ser escondida. Dios nos ayude a hacer esto, hermano. Dios le bendiga.